Bienvenidos sean todos a este programa. Entren libremente por su propia voluntad y dejen parte de la felicidad que traen. En esta noche de Halloween, la sensación que se aposenta sobre todos nosotros es difícil de describir. Porque ¿cómo explicas lo que es el miedo? ¿Cómo el miedo juega con tu cerebro? ¿Cómo sabe el propio miedo qué teclas tocar para dejarte sin defensas y dejarte completamente al descubierto, llegando a ser la forma más básica y nerviosa de un ser humano, asustado cual crío pequeño y deseando que llegue la luz del sol? La oscuridad la podríamos describir como la ausencia de todo, y no hay nada salvo tú. Y ahí encuentra Halloween su patio de recreo. Sean bienvenidos, mi nombre es Óscar, y seré su anfitrión esta noche. Es todo un privilegio para mí. Es momento ya de comenzar este relato en el que hemos estado trabajando. Partimos hacia costas desconocidas. Simplemente apaguen las luces, pónganse cómodos, abran un buen vino y déjense llevar por el espíritu de esta noche tan señalada. Y por lo que más quieran, no miren detrás de ustedes, pues aquello que acecha entre las sombras quiere tomarse su tiempo para atraparles. Es momento ya de comenzar este cuento. Serían las 6 de la tarde cuando la pequeña Lara terminó de merendar. Con esa tierna edad, 11 años, y en casa de su abuela, la pequeña Lara siente que su mundo está a salvo y sin preocupación alguna. La tranquilidad de la seguridad, y resulta envidiable incluso. En casa de su abuela, esa casa antigua y de techo alto. Con 11 años mirar hacia arriba es maravillarse de la altura, es como ver un rascacielos. Y en esa casa, en mitad de las montañas manchegas, donde el frío es duro y las tormentas parecen rugidos de una bestia en el firmamento, en pleno invierno y las carreteras a punto de ser intransitables ya, la pequeña Lara ha ido viendo como en el día a día el perímetro de su mundo cada vez se hace más y más pequeño. El frío intenso y el aire, todas esas cosas la hacen quedarse más tiempo dentro de casa de su abuela y no poder salir fuera a jugar. Tampoco es un drama, porque dentro con su abuela se divierte. Es un idilio que se ve eclipsado por un solo suceso, uno solo, y sucede al caer la noche. El pasillo. El pasillo que conduce del salón a las escaleras y de ahí a las habitaciones. Hay algo turbio en ese pasillo. Está mal iluminado y el propio aire hace retumbar los cristales de las ventanas. Tampoco es un pasillo muy largo, pero para la pequeña Lara le parece una eternidad cruzarlo. El dilema viene a la hora de cruzarlo. Si se adentra en él de manera cauta y despacio, se le aposenta en la nuca una sensación horrible de tensión, como sintiendo un frío en el cuello, los pelos de la nuca como escarpias. Si lo cruza rápido, el corazón parece que se le vaya a salir por la boca, y la sensación de terror aumenta. Quizás sea el eco, piensa Lara. Quizás sea el olor también. Sea como fuere, el pasillo tiene algo. Es algo difícil de describir, pero está presente. Su abuela y protectora pone en mitad de ese pasillo una vela. Una vela que ilumina el cuadro de su difunto esposo. La vela terminaba de rematar la sensación claustrofóbica que tenía aquella parte de la casa. Y los ojos. Os puedo jurar que los ojos del cuadro parecía que te seguían. Al calor y el cobijo del fuego de la chimenea, la pequeña Lara está dibujando, mientras la abuela hace labores de costura.
La típica estampa que hemos visto en libros perdidos en alguna parte o en postales. Aquí, en esta vieja casa antigua, en mitad de las montañas, eso sucede de verdad. Es curioso, pero los dibujos de la pequeña niña, a medida que va avanzando la tarde, se vuelven más y más oscuros. Los colores chillones son sustituidos por el negro y el gris. ¿Pero por qué pasa esto? Nadie os lo dirá, pero la pequeña Lara ya se está obsesionando con el pasillo, y se está obsesionando con lo que sucederá esta noche cuando le toque cruzarlo. Ojalá, piensa, la abuela la acompañe hasta arriba. En ese mismo instante, un trueno sonó a lo lejos, y parecía como si el cielo fuera a partirse en dos. Ambas, niña y abuela, miraron hacia la ventana, y ninguna dijo nada, como asumiendo que la noche iba a ser difícil en cuanto a la tormenta. Sonaron las campanadas del reloj de pared. Es hora de irse a la cama. El pulso de la niña se acelera y comienza el problema. La imagen del cuadro en la pared del pasillo se ha posado en su cerebro y ya no la abandona. Es el miedo puro y duro. El miedo puro y duro que reclama esa parte del cerebro que nos impide hacer las cosas bien. Comienza a llover de manera suave y la pequeña Lara reúne el valor necesario para ponerse en pie y acudir a su abuela. «Abuela», le dice, «¿me acompañas arriba?». El segundo en que su abuela tarda en contestar parecía toda una vida. Finalmente la abuela sonrió de manera dulce. Tenía un precioso brillo en esos ojos cristalinos. «Claro que sí, cariño, vamos arriba». Parecía que el alma misma de la pequeña Lara iba a estar en paz, y poco a poco esa tensión en el cuello iba desapareciendo. La niña sonrió como hacía tiempo que no lo hacía, y fuera comenzó a llover de manera más fuerte. «Pero antes», dice la abuela, «acércate a la cocina y tráele a tu abuela un vaso de agua». El corazón de la niña dio un vuelco. No puede hacer eso, no puede directamente, porque para ir a la cocina hay que pasar por ese pasillo del demonio, y es imposible. Comenzaron los sudores, pero tampoco se lo podía decir a su abuela. ¿Cómo le dices a tu abuela que el cuadro de su difunto marido te da miedo? Se le pasaron 1000 pensamientos por la cabeza, y ninguno bueno. Abandonando el comedor, se dirige hacia el pasillo en penumbra. En el mismo marco de la puerta se detiene. Y es curioso cómo funciona el miedo, pero parece que los sonidos se amplifican. Y cual estatua, Lara está rígida, contemplando el pasillo que parece no tener fin. Cuando miras el abismo te devuelve la mirada. «Abuela», dice, «¿me puedes acompañar?». La abuela niega con la cabeza. Tiene la mirada perdida en la lluvia, que golpea la ventana cada vez con más fuerza. Cuesta respirar al dar el primer paso. Está oscuro, piensa la niña. En ese momento la abuela susurra: «No temas, sigue el pasillo y justo al lado de la puerta de la cocina hay un interruptor». Después de eso, todo quedó en silencio. La pequeña Lara da los primeros pasos hacia la oscuridad. «No tardes», le dice la abuela. Cada paso por aquel sitio se escuchaba 10 veces más alto. Son unos pocos pasos hasta llegar a la cocina, pero hay que pasar por delante del cuadro, y eso es un problema. Y ahí estaba aquel señor que la niña nunca llegó a conocer, al que ni ella misma podía llamar abuelo, porque era un rostro desconocido. Un hombre anciano, en un cuadro viejo, la miraba desde lo alto. Un cuadro que con la luz de la vela parecía sacado del mismísimo infierno. Todo esto es demasiado para una niña. Lara no quiere cruzar la mirada con el cuadro. Sabe que los ojos parece que la sigan a cada pasito que da, pero es imposible no hacerlo. El corazón se acelera, el sudor frío llega, y con los dientes apretados, la niña mira el cuadro durante una fracción de segundo, y las miradas se cruzan. Todo queda en un silencio sepulcral.
En ese mismo instante, la vela se apaga como si alguien la hubiera soplado. El grito de Lara, desesperanzado y asustado, se tuvo que escuchar en kilómetros a la redonda. Sin embargo, en aquella casa vieja, nada. No pasó nada. Ninguna respuesta por parte de nadie, ni siquiera de su abuela. Lara está sola, en medio de aquella oscuridad, intentando respirar y controlar sus nervios, pero no puede. Se arrima a una pared y va palpando, tanteando a ciegas, buscando el interruptor. Las paredes de esa casa vieja parecen que sean de puro hielo. Solo se escucha la tormenta y ninguna respuesta por parte de nadie. Tampoco puede llegar a encontrar el interruptor de la luz. En ese mismo instante, cual chasquido, la pequeña Lara nota algo en el cuello. Algo fugaz, pero todos los poros de su cuerpo reaccionan. Es una especie de caricia seca, áspera, algo que te repele. «¿Abuela, eres tú?», pregunta. Podríais llamarnos locos, pero la pequeña niña vio, de manera fugaz, 2 ojos rojos que la miraban desde lo alto de la pared. Unos ojos inyectados en sangre, que aun sin ver el rostro completo, sabías que estaban abiertos como platos. Unos ojos llenos de ira, vacíos. Eran los ojos del cuadro, mirando a la niña, a punto de engullirla en la oscuridad. Sin saber cómo ni de qué manera, el brinco que dio la niña hacia atrás fue la que la hizo reaccionar. Y quizás fue por mero instinto de supervivencia, pero salió corriendo en dirección contraria. El silencio sepulcral del pasillo lo rompía su respiración acelerada y el ruido de los pasos corriendo. Son 4 zancadas y volvió al comedor. El calor íntimo de la chimenea y el rostro conocido de su abuela, que seguía sentada en el sillón. Todo eso la abrumó nada más llegar. La pequeña Lara apenas podía hablar. El susto derivó en llanto. No le preguntó a su abuela por qué no la había escuchado gritar. Ni siquiera preguntó por qué no se había movido del asiento. Solo cayó de rodillas y lloró. Lloró desamparada y muerta de miedo. Finalmente, la abuela se centró en ella. «¿Me has traído el vaso de agua?», preguntó. «Abuela, lo siento», dijo. «Me da muchísimo miedo el cuadro del pasillo». De manera pausada, la abuela se levanta del sillón, sin decir ni una sola palabra. Observa a la niña, que se está secando las lágrimas, arrodillada en el suelo. «No hables así de tu abuelo», dice, «porque estoy segura de que le habrías gustado». Ninguna de las dos dijo nada más. Solo se quedaron en silencio, escuchando la lluvia. Y cómo parecía que fuera el mundo llegase a su fin con la magnitud de la tormenta. Y el final de esta historia lo marca el tic-tac del reloj, que va pasando de manera lenta. Pero ambas sabían que tarde o temprano habría que cruzar por aquel pasillo, y aún quedaban bastantes horas para que amaneciera. Llegando al final de este programa y bajando el telón de este relato creado para la noche de Halloween, uno no puede sino pensar en lo que significa esta fiesta, en lo que subyace bajo la superficie, en este día tan señalado. ¿Qué cosa más curiosa es el miedo? Nos repele, nos desarma, y aún así en el día de hoy le abrimos las puertas de nuestra casa. Fantasmas, brujas, sangre, cristales rotos, casas abandonadas, tormenta, frío y una sensación de terror que nos abruma. Es algo que nos acuna hasta que nos quedemos dormidos. Y es entonces cuando este día tan señalado despliega sus armas y juega con nuestro subconsciente. Nos lleva a lugares donde nadie te escucha gritar y donde nadie acude al auxilio. La noche de Halloween. Así que disfrutémosla todos. Hasta el siguiente programa, compañeros, y gracias.